Quien les habla es Gerardo Moreno, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vamos a estar conversando sobre lo que tiene que ver con la comunicación en la organización. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de comunicación, comunicación interna, comunicación externa. También vamos a ver ejemplos de comunicación interna y externa. Y vamos a hablar sobre los tipos de público en la organización, cuáles son las clasificaciones de estos tipos de público, y también vamos a hablar sobre algo que se viene haciendo y que es tendencia en el mundo del marketing, que es el endomarketing, y vamos a conocer los beneficios del mismo, de aplicar el endomarketing. Bien, vamos a comenzar hablando sobre los tipos de comunicación que existen hoy en día, en este caso aplicados al mundo de la organización, de la empresa. Bien, lo primero que tenemos que tocar es lo siguiente. La comunicación empresarial se divide en dos categorías. La primera es la comunicación interna, que está dirigida a todos los miembros de la organización y que va desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo o viceversa. Esa comunicación consiste básicamente en hacer circular información dentro de la empresa, algunas veces por los canales oficiales y otra por canales más informales. Vamos a hablar rápidamente de esto, y es que les contamos que la comunicación interna de la empresa es simplemente un proceso que se presenta de modo in-house o en casa, que tiene como fin informar o comunicar al personal de una empresa sobre determinado tema. Como ya lo dije antes, esta comunicación puede desarrollarse desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, y la misma puede, aplicarse por medio de canales oficiales o extraoficiales o informales. Hay varios tipos de comunicación a nivel interno. La comunicación formal normalmente tiene que ver con lo laboral. Puede ser un oficio que se le curse a un empleado, por ejemplo. La comunicación informal pueden ser charlas de pasillo entre empleados. Normalmente esa comunicación pues no se atiene tanto al uso del canal regular, y también se basa en términos de lo que tiene que ver con el trabajo. También tenemos la comunicación ascendente, que es una comunicación que va desde los niveles más bajos hasta los más altos de la institución. Un ejemplo de esto es cuando un empleado eleva una sugerencia, una queja o una idea hasta los niveles directivos. Y eso pues pasa por distintos filtros, distintos canales, hasta llegar al último nivel de la empresa, el nivel más alto de la empresa. Tenemos la comunicación vertical. Normalmente parte de un directivo de la empresa o del grupo directivo de la empresa hasta los niveles inferiores, y puede tratarse normalmente de una instrucción, de una orden, y esa orden se comunica utilizando los canales oficiales, y normalmente se puede dar a través de reuniones, notas o cartas que son dadas a conocer dentro de la empresa. Esa es la comunicación vertical. Tenemos también la comunicación horizontal, que es interesante porque ella se realiza entre iguales. Se realiza entre iguales, es decir, entre personajes del mismo rango o nivel dentro de la empresa, y normalmente en ella no se recurre mucho al uso del canal oficial, es de naturaleza más informal y puede ocurrir entre sujetos del mismo departamento de la organización. Y por último tenemos los rumores. Hay muchos tipos de rumores. Hay rumores que pueden darse a partir de un hecho que no es cierto, o a través de la repetición de algo que es real. Y el uso del rumor está muy extendido hoy en día. Sin embargo, en las empresas se utiliza más que nada para atacar a la competencia. A nivel interno muy rara vez se utiliza el rumor, a menos que se quiera dar a entender que se va a hacer un despido, o que se va a hacer un lanzamiento, o que se va a retirar un producto por algo, y entonces dentro de la organización se hace circular esa información de un modo muy informal, y normalmente se hace utilizando el boca a boca. ¿Cuáles serían los ejemplos de comunicación interna?
Nosotros tenemos por aquí un ejemplo de comunicación interna exitoso, y está plasmado en el Prezi. Es un ejemplo que tomamos de la Fundación Microfinanzas del Banco BBVA, que tenía como meta acercar a los empleados a través del juego. La misión de la fundación era promover el desarrollo económico y social de las empresas en vulnerabilidad que cuentan además con actividades productivas. Las personas vulnerables pueden desarrollar por medio de esta fundación del Banco BBVA actividades financieras para insertarse en la vida social. Ellos obtuvieron un reconocimiento que fue el premio del Observatorio de Comunicación del año 2019. El Observatorio de Comunicación Interna los premió. Premio del Observatorio de Comunicación Interna año 2019. ¿En qué consistió? La fundación creó el programa Héroes como una experiencia interactiva de forma de carácter formativo, y él mismo fue destinado a incorporarse en el grupo BBVA, en la rama social del grupo, que atiende a personas desfavorecidas en distintos países de América Latina, y el programa buscaba mejorar la aptitud de gestión de equipos mediante el juego. Esto fue muy exitoso. Esto fue un ejercicio de comunicación interna bastante, como diría, útil, y generó muchísimos réditos para esta empresa. Esto además pues permitió lanzar una aplicación para mejorar la actitud de gestión de equipos. Bien, esto es un ejemplo de lo que es la comunicación interna. Vamos a hablar ahora de lo siguiente, el siguiente tipo de comunicación en la empresa, que es la comunicación externa, que es toda comunicación que la empresa dirige hacia el exterior y normalmente está dirigida a clientes, proveedores, socios y público en general. ¿Cuáles son los recursos que se utilizan para la comunicación externa? Bueno, los más utilizados son las cartas y comunicados, las ruedas de prensa, los emails corporativos, los eventos públicos, los logos, la papelería de la empresa, el uso de tarjetas de presentación o de visita, y además, como no, el uso de redes sociales. Y el uso también de una página web. Por supuesto que en mercados empobrecidos como el de Venezuela, el uso de páginas web no es tan frecuente. Sin embargo, grandes marcas como Pepsi, Coca-Cola, Polar y otros en el mercado local han insistido en mantener el uso de páginas web, aunque el costo de las mismas no es tan alto. Y un ejemplo de comunicación externa es el uso de comunicados de prensa. Y usted podrá ver en nuestro Prezi un comunicado de Coca-Cola con fecha de 2010, un comunicado ya algo antiguo. Y es que los comunicados de prensa sirven para dar a conocer algo al público en general. Y se refleja en ellos la posición de la empresa sobre determinado evento, sobre algo en particular. Ejemplo, si Coca-Cola quiere retirar de circulación su línea de Coca-Cola dietética, ¿qué hace? Para hacerlo saber al gran público, simplemente emite un comunicado de prensa y explica que el producto va a ser retirado antes de tal fecha o en tal fecha, en determinada fecha, y con lo cual se invita al público consumidor a coleccionar las botellas, a disfrutar de las otras líneas del producto, entre otras cosas. Eso normalmente se comunica en una nota o comunicado de prensa. Bien, esto es parte entonces de la comunicación interna y externa de la empresa. Vamos a hablar ahora de los públicos. Tenemos las tres categorías de público conocidas, pero primero vamos a darles la definición de público. El público es el destinatario de nuestro esfuerzo comunicacional y se divide entre simples categorías que son las siguientes. Público interno, que es el público al que vamos a dirigir el mensaje a nivel in-house, a nivel interno dentro de la organización. Está el público externo, que es todo aquel que está puertas afuera de la empresa y es al que va dirigido nuestro mensaje, y el público intermedio, que es una mezcla de ambas, y eso lo vamos a estudiar en un instante. Vamos a comenzar con el público interno. Público interno se trata básicamente de los miembros de la organización en todos sus niveles, desde el directivo más alto hasta el empleado de más bajo rango.
el público externo. El público externo está ligado a la empresa o tiene por lo menos una relación con la misma, tales como bancos, asociados, reguladores financieros, gobierno, comunidad en general y proveedores. Y el público intermedio, que es interesante, tiene dos subclasificaciones, que son el semi-interno, que consiste en clientes, familiares de los empleados, los proveedores, los distribuidores de nuestros productos exclusivos de la marca, y está lo que tiene que ver con la clasificación del público intermedio como semi-externo, corrijo, que son los clientes ocasionales, que nos compran una que otra vez, los sindicatos, con ellos tenemos una relación permanente, los bancos, los bancos relacionados a los accionistas de la empresa y otros. Eso sería nuestro público intermedio. Entonces acabamos de estudiar cuáles son los públicos de la empresa en sus tres clasificaciones: público interno, público externo y el público intermedio. Vamos a hablar ahora del endomarketing. ¿De qué va esto? Bien, el endomarketing, que es una nueva tendencia del marketing, es un conjunto de estrategias del mercado, de mercadeo de marketing, que se concentran en el ambiente interno de una empresa, especialmente en los colaboradores. Es decir, aquí nos fijamos en atender a nuestro equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros los mantenemos motivados, si los mantenemos cohesionados, si los incentivamos, si les damos a entender que ellos son parte de la marca, los resultados van a ser muchísimo mejores. Vamos a ver, ¿cuáles son los beneficios de aplicar el endomarketing? Mantenemos motivado al personal, contribuimos a aumentar las ganancias, generamos una mayor lealtad con la marca por parte de los empleados, incrementamos la permanencia del personal, evitando la fuga de cerebros de la empresa, y creamos en cada empleado la capacidad de ser un gran embajador de la marca. Por eso es tan importante que las empresas de hoy en día adopten este enfoque moderno y apliquen el endomarketing. Bien, yo soy José Gerardo Moreno, y esto ha sido mi exposición de estos temas interesantes como la comunicación interna y externa de la empresa, los tipos de público a los que vamos a dirigir nuestro esfuerzo comunicacional en la empresa y el endomarketing. Esto es entonces todo por hoy. Me despido y los invito a ver esta interesante exposición en Presi.